Buenas tardes, compañeros, amigos y profesores. Primero que nada, les agradecemos su participación e interés en las pláticas que se impartirán por el marco del Día Mundial de la Biodiversidad. Mi nombre es Erika Méndez y junto con mi compañera Gabriela Padilla seremos las moderadoras de las pláticas. Sin más preámbulo, damos por iniciada las pláticas del día de hoy. Sus preguntas las pueden escribir en el chat y se leerán al final de la ponencia. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriela Padilla y bueno, voy a dar una breve introducción sobre el primer ponente que tendremos el día de hoy. Su nombre es Diego Jiménez Bustamante y bueno, él realizó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad en el Instituto de Ecología de la UNAM y el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigadores Biomédicas. Tiene 2 fotografías publicadas en el libro Lo mejor de la fotografía de naturaleza, volumen 2, en las categorías de macrofotografía y fotografía nocturna. Su objetivo es promover e incentivar, la apreciación y conservación de la fauna silvestre mexicana a través del trabajo fotográfico, tanto dentro como fuera del país. Así que bueno, recibamos con mucho gusto a Diego. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y pues muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por aceptar la invitación. No, un gusto. Si les parece, voy a empezar a presentar mi pantalla. Sí, claro que sí. Ustedes indican el momento en el que puedan ver mi presentación. Claro. Listo. Sí. Ahí se ve la presentación. Ahí está. Perfecto. Excelente. Pues antes que nada, a todas las personas que nos están viendo en este momento, muchas gracias por este tiempo y por este espacio para poder hablarles un poco de la fotografía ex situ de vida silvestre. Agradezco mucho la presentación previa y pues sin más, vamos a ello. Lo primero que me gustaría platicar un poco es cuál es el objetivo de esta presentación, y justamente es dar una ventana, un visor al papel de la fotografía y específicamente al papel de la fotografía ex situ en la conservación de la vida silvestre. Y esto es importante porque regularmente estamos acostumbrados a visualizar a la fotografía de naturaleza o la fotografía de fauna como fotografía in situ, específicamente para la conservación. Y es cierto, tienen una relación muy importante. La fotografía desde hace muchísimas décadas ha sido una herramienta para poder atraer los esfuerzos de conservación y la atención no solo del público en general, sino de tomadores de decisiones para desarrollar programas de conservación para determinados grupos faunísticos y florísticos. Sin embargo, regularmente los reflectores siempre están puestos en la fotografía in situ en este sentido. Entonces, me parece importante y me parece relevante que en un escenario actual en el cual la conservación de muchos grupos de animales y de plantas se ha hecho muy importante, tengamos la apertura como para considerar otros tipos de imagenología y de fotografía como herramientas para esta conservación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la fotografía en el contexto de la conservación de fauna silvestre? Y yo creo que esta es una pregunta muy importante porque realmente lo que siempre se trata de hacer con la fotografía en este sentido es transmitir un mensaje, más allá incluso de atraer la atención de la persona que visualiza esa imagen y crear conciencia al final del día. Pero creo que es una pregunta importante también aquí, ¿en qué sentido queremos crear esta conciencia y qué clase de mensaje pretendemos transmitir cuando utilizamos la fotografía de vida silvestre ex situ en esfuerzos de conservación o en esfuerzos de divulgación de la conservación de vida silvestre? Y me gustaría colocar estos dos ejemplos que están aquí en pantalla. Del lado izquierdo pueden ver ustedes una fotografía de una tarántula que claramente está siendo mantenida en cautiverio, y del lado derecho una fotografía de un amplexo de 2 ranas que son endémicas del lago Titicaca. En el caso de la fotografía de la izquierda es interesante ver cómo se utilizó la imagen, cómo se utilizó la composición y cómo se utilizó la iluminación para generar una percepción de descuido del ejemplar que está ahí representado.
Esta fotografía, de hecho, pertenece a un artículo que fue publicado por el área de conservación y digamos que un poco de vigilancia medioambiental de la National Geographic hace unos años, enfocado en el comercio de tarántulas. Sin embargo, esta imagen realmente descontextualiza muchas cosas y nos da una idea de que el mantenimiento en cautiverio de especies es negativo en 100%. Entonces, este es el mensaje y esta es la conciencia que busca crear, digamos, una erradicación del aprovechamiento en cautiverio. Por el otro lado, del lado derecho, tenemos esta imagen de un amplexo, de un par de ranas endémicas del lago Titicaca. Esta especie está en peligro de extinción, se encuentra muy amenazada, y esta imagen corresponde a un trabajo de esfuerzos de conservación y de reproducción ex situ que se ha realizado con este anfibio. Y realmente esta imagen nos da completamente otra idea en comparación con la imagen de la izquierda, y es que se puede realizar conservación ex situ, que el cautiverio no necesariamente va a implicar el maltrato o el sufrimiento de un animal, y que en términos biológicos incluso es posible llegar a la reproducción de ese animal, dadas las condiciones en las que se le mantiene. Entonces, es importante que tengamos este contexto de qué tan importante es la fotografía y el mensaje que esa fotografía transmite en los esfuerzos de conservación que se realizan en el día a día. Ahora bien, tenemos la disyuntiva aquí de fotografía in situ o fotografía ex situ. ¿Cuál y cuándo realmente? Como lo comentaba al inicio de la presentación, existe una tradición, digamos, de siempre asociar los esfuerzos de conservación y la divulgación de la conservación de fauna silvestre a la fotografía in situ de las especies, mostrándolas obviamente en sus ambientes naturales, muchas veces realizando sus conductas cotidianas, realizando conductas de alimentación, de caza, de apareamiento, porque esto lo que busca es justamente destacar la importancia y el papel de estos organismos en sus diferentes ecosistemas. Y de hecho es un punto de vista muy válido. Sin embargo, en muchas ocasiones es muy complicado, muy difícil poder capturar ciertos detalles, ciertas características, ciertos comportamientos de algunos organismos in situ. Y esto es lo que abre la puerta a poder considerar la fotografía ex situ como una herramienta que puede darnos muchísimo valor a la hora de querer retratar y transmitir el valor y la importancia de muchos tipos de organismos que muchas veces han sido dejados de lado justamente por la fotografía in situ. Y justo decidí representar estos dos animales en estas fotografías. Una de estas fotografías es de mi propiedad, la otra obviamente es tomada de internet y los créditos corresponden a su autor. Y de este lado, del lado izquierdo, más bien podemos ver un cocodrilo, probablemente Crocodylus acutus, tomando el sol en la orilla de un cuerpo de agua, justamente en vida libre. Y podemos ver ahí las interacciones biológicas que existen entre los cocodrilos y otras especies, por ejemplo, estas mariposas que probablemente están aprovechando las sales de las glándulas lagrimales del cocodrilo. Sin embargo, del lado derecho tenemos una rana arborícola, que es una rana bastante interesante, una rana poco estudiada y que de hecho tiene un valor importante porque está haciendo o está empezando a tener atención por parte del comercio de vida silvestre para su uso como ejemplares de colecciones exóticas, como digamos mascotas. Y esta rana es complicada de observar en la naturaleza. Es una rana que percha a más de 2 o 3 metros de altura y se trata de Caradraila chaneque, se le conoce realmente como rana arborícola hada mexicana o fairy arboreal tree frog. Y es una ranita que presenta una serie de características muy impresionantes de entrada, una coloración que la hace mimetizarse perfectamente con el entorno que le rodea. Tiene, obviamente, y es una de las ranas que aquí en México tiene esta característica, tiene membranas interdigitales enormes,
a pesar de ser un animal totalmente arborícola, y estas membranas le sirven justamente para planear de cierta manera cuando brinca o salta de un punto a otro. Estas ranas planeadoras son muy representativas, han sido muy representativas de Asia, pero aquí en México tenemos la nuestra. Y este tipo de animales es muchísimo más fácil realizarles un estudio fotográfico ex situ que intentar encontrarlos en la naturaleza y realizar esta fotografía in situ. Entonces, nos enfrentamos a, obviamente, ventajas en términos técnicos y logísticos, pero también a la posibilidad de retratar animales que no siempre están representados en los esfuerzos de conservación. ¿Cuántas veces no hemos visto mamíferos grandes, grandes reptiles como los cocodrilos o las tortugas, con toda la atención de conservación? Y sí, es cierto, pueden ser especies embajadoras y los esfuerzos de conservación hacia ellas pueden derivar en la conservación de los entornos donde otras especies habitan. Pero creo que también es importante a veces voltear a ver estos grupos faunísticos menos considerados en los esfuerzos de conservación, y esta fotografía ex situ nos permite hacerlo de una manera, pues creo yo, bastante adecuada. Ahora, para hacer fotografía in situ, y más bien ex situ, perdón, ¿qué consideraciones debemos de tener? Y seguramente puede ser que dentro del público oyente tengamos algunas preguntas acerca de, bueno, es que tener a los animales en cautiverio es necesario para poder hacer la fotografía ex situ. Y yo les puedo comentar que no, no necesariamente. Si bien es cierto que mucho del trabajo fotográfico ex situ que existe actualmente proviene de ejemplares que son mantenidos en cautiverio en instituciones públicas como universidades, zoológicos e incluso en colecciones privadas, también se puede hacer fotografía ex situ en institutos o en instalaciones que nos permitan extraer momentáneamente a los ejemplares del medio donde se encuentran, realizar el estudio fotográfico y volver a liberarlos. Entonces, ¿qué consideraciones yo creo que podría resaltar para que se pueda hacer fotografía ex situ de manera exitosa en la vida silvestre? Lo primero es justamente el manejo de los ejemplares, y vamos a ir desmoronando y desmenuzando un poquito mucho de los procedimientos y de los protocolos que se siguen y que personalmente sigo cuando hago un estudio fotográfico ex situ. El primero de ellos, como comento, es justamente el manejo, y es importante porque depende del organismo que estemos intentando fotografiar, es el conjunto de técnicas y de habilidades que tenemos que poner en práctica para poder hacer esta fotografía. Y muchas veces es necesario incluso poder contar con ayuda para poder hacer este manejo. Al final del día, por ejemplo, en la imagen que vemos aquí se está manejando una vitis gabónica, es una víbora de Gabón, una serpiente venenosa de gran tamaño y de considerable importancia médica, y es importante, si uno no tiene los conocimientos para realizar este manejo, asesorarse y apoyarse con alguien que de verdad los tenga. Y siempre cuidando dos cosas importantes me gustaría recalcar aquí. Uno, reducir el estrés del animal al mínimo. Finalmente, es importante que consideremos el bienestar de los ejemplares que estamos fotografiando. Y el otro, justamente, salvaguardar nuestra propia seguridad personal. Cuando estamos fotografiando un animal como una rana o probablemente alguna culebra no venenosa o algún mamífero pequeño, muy probablemente no tengamos que prestar tanta atención a nuestra propia seguridad y podemos enfocarnos mucho más a la seguridad del ejemplar. Sin embargo, por ejemplo, al hacer un estudio de fotografía ex situ de una serpiente venenosa como Vitis gabónica, o de algún animal mayor como un gran felino, algún gran primate, algún mamífero de gran tamaño, o incluso, por ejemplo, artrópodos de importancia médica, es importante tener este conocimiento de manejo o asesorarse de alguien que lo tenga. Otras consideraciones importantes, y voy a hablar un poco más a fondo conforme avancemos en la conversación, es el material que tenemos que tener, el tipo de cámara, el tipo de lente, el tipo de iluminación que es importante considerar, y hasta dónde es necesario realmente considerar un setup o una montura muy sofisticada, como la que vemos en la imagen más grande, o una montura un poquito más rústica y más rudimentaria, como la que vemos en la imagen de abajo. Entonces, son consideraciones que creo son importantes, que se deben de tener a la hora de considerar hacer fotografía ex situ.
Y esta pregunta la pongo aquí porque regularmente me la han hecho en más de una ocasión y es necesario tener tanto equipo o equipo tan sofisticado para obtener resultados profesionales o resultados que visualmente logren el impacto que nosotros queremos. Y la realidad es que no, pero ayuda mucho. Y les puedo poner, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí es fotografía ex situ de artrópodos, de hecho coleópteros, para ser precisos, y es un setup muy complejo que esta persona ha montado para poder tener la menor interacción directa con los organismos. Si se fijan, la distancia es bastante larga y está utilizando, de hecho, un telefoto, que es un lente para fotografía a distancia, justamente para tratar de interferir lo menos posible. Y esto es muchas veces cuando queremos capturar imágenes o video de conductas muy específicas de los organismos. De hecho, un ejemplo de este tipo de arreglos que se hacen lo podemos encontrar en algunos documentales de la BBC, específicamente en uno que se hizo especialmente para artrópodos, y en el que si ustedes ven las imágenes en su pantalla de televisión, en su computadora, pueden llegar a pensar que eso está filmado en la naturaleza. Sin embargo, a la hora de que nos enseñan cómo se hizo la filmación, normalmente es una mesa con un entorno armado artificialmente, con una serie de sistemas de iluminación, rieles y cámaras para poder filmarlo. Entonces, a ese nivel se puede llegar de sofisticación en términos de equipo, pero también podemos hacerlo de una manera mucho menos sofisticada, y les puedo compartir que de hecho esta es la forma en la que regularmente hago fotografía ex situ. Si soy honesto, realmente no tengo un equipo extremadamente profesional, pero lo importante es aprender a entender los factores involucrados en la obtención de la imagen que queremos visualizar. Justamente del lado izquierdo es el proceso que se realizó para tomar la fotografía del lado derecha, que es una hembra de Poecilotheria regalis, es una tarántula asiática, específicamente de la India, y es una tarántula que, de hecho, si bien ninguna tarántula es realmente mortal, su mordedura puede llegar a causar algunos efectos de importancia que pueden necesitar la visita a una sala de emergencias. Entonces, es simplemente siempre tener en cuenta qué es lo que queremos hacer, a qué animal queremos fotografiar, qué tipo de imagen queremos lograr y qué técnicas y qué factores necesitamos manejar y controlar. Entonces, ya nos hemos decidido por utilizar la fotografía ex situ dentro de nuestro quehacer diario. Ahora, ¿qué técnicas podemos utilizar para capturar los diferentes tipos de organismos que sean de nuestro interés? Lo primero que de lo que les quise hablar, y es justamente porque es en lo que me especializo estrictamente, es en macrofotografía. Y la macrofotografía nos puede ayudar a obtener imágenes que en el quehacer científico nos van a ayudar a definir o a ver aspectos anatómicos o aspectos morfológicos de muchos organismos que probablemente a simple vista no podemos ver y que incluso en ejemplares en conservación podrían verse modificados, alterados o incluso destruidos. Entonces, este tipo de fotografía resulta muy útil. Es una fotografía en la que la distancia entre el lente y nuestro sujeto, por ejemplo, esta araña de color oscuro, que es una Euagrus, una araña migalomorfa, no es una tarántula, que habita, de hecho, los bosques del sur de la Ciudad de México. Básicamente, la distancia entre esta araña y el lente es aproximadamente de unos 3 o 4 centímetros. Y este tipo de lentes justamente nos permiten tomar ese nivel de detalle. Presentan sus retos, definitivamente, y alguno de los retos principales que presentan es que no podemos enfocar, o es muy difícil enfocar la totalidad del sujeto que queremos fotografiar, y en muchas ocasiones tenemos que recurrir a un tipo específico de lente, dependiendo de cuánto distancia focal queramos tener. A menor distancia focal, la profundidad de campo se hace más pequeñita y enfocamos menos. Entonces, con un 100 milímetros, por ejemplo, podemos obtener una imagen relativamente nítida de artrópodos muy pequeños. Sin embargo, si tenemos un lente con algunas limitaciones, como este 40 milímetros que vemos aquí en la fotografía, podemos utilizar algunas técnicas de procesamiento digital adicional
como el focus stacking. No me voy a meter mucho en explicar esa técnica, pero es básicamente la fusión de varias tomas del mismo sujeto con diferentes puntos focales, de forma que al final cubrimos todo el campo completamente y tenemos una imagen relativamente nítida. Otra técnica que podemos utilizar en fotografía ex situ es el telefoto. Este tipo de lente está diseñado para poder tomar al sujeto a una distancia relativamente grande y se utiliza muchísimo en fotografía in situ de vida silvestre. ¿Cómo lo podemos utilizar en fotografía ex situ? Realmente, sobre todo con animales que representan un riesgo real, como para acercarnos tanto, como esta serpiente venenosa, que es realmente, me parece que es una Trimeresurus o probablemente una Tropidolaemus. Son serpientes, son bipédidos arborícolas asiáticos y son animales relativamente impredecibles y bastante ágiles. Entonces, es poco factible, considerando lo que comentaba hace unas diapositivas atrás del manejo, realizar una fotografía a una distancia muy corta. Entonces, el telefoto es una herramienta que nos ayudaría muchísimo para obtener imágenes de este tipo. También lo podemos utilizar, y se utiliza de hecho muchísimo, en instituciones públicas como zoológicos o aviarios, para poder realizar fotografías de los ejemplares sin acercarse y sin perturbarlos, y de esta manera poder observar comportamientos un poco más naturales y justamente no poner en riesgo al fotógrafo ni a ningún miembro del equipo que le acompañe. Y finalmente, las fotografías de primer plano se pueden utilizar lentes de 50 milímetros o algunos otros lentes accesorios que mucha gente que toma fotografía incluso les llama pisapapeles. Por ejemplo, tengo por aquí uno, de hecho, que es el que regularmente utilizo, que es un 18-55. Es un lente que viene regularmente con las cámaras DSLR que se venden en cualquier tienda departamental, y mucha gente los considera como pisapapeles, que no sirven para nada. Sin embargo, pues bueno, las tres fotografías de la izquierda están tomados con ese lente y se puede utilizar en fotografías que permitan acercarse al sujeto, pero en las cuales no queramos realmente detallar tanto las estructuras anatómicas del mismo, y que realmente queramos reflejar el comportamiento o el aspecto general del ejemplar que tenemos frente a nosotros. Y pues básicamente son las tres técnicas que más utilizo en fotografía ex situ. Hay algunas otras, se puede incluso utilizar microfotografía, si queremos utilizar una cámara acoplada a un microscopio, por ejemplo un estereoscópico, para tomar ciertas características específicas de los organismos. Podemos utilizar también algún tipo de iluminación adicional. Voy a hablar un poco más adelante de esas técnicas, pero que están más ligadas al tipo de iluminación que al tipo de óptica o de cámara fotográfica que estamos utilizando, ¿vale? Y finalmente, como les comentaba, pues la iluminación. Regularmente para fotografía ex situ se pueden utilizar diferentes tipos de iluminación dependiendo del animal que vayamos o de la planta que queramos fotografiar, y de justamente qué sea lo que queramos capturar. Por ejemplo, para macrofotografía, macrofotografía de artrópodos, se utilizan mucho los flashes, que son estos de aquí, que nos permiten controlar pulsos de luz muy rápidos, que nos van a ayudar a evitar que si el animal se mueve, perdamos detalle. Obviamente hay que saber controlar el timer y hay que saber entender un poco del tiempo refractario que tienen estos flashes para volver a disparar, en caso, por ejemplo, de que queramos hacer varios disparos en un determinado periodo de tiempo. También podemos utilizar iluminación artificial, ya sea en forma de lámparas, ya sea en forma de lightboxes, que son estos dispositivos de aquí, dimmers y diferentes dispositivos de iluminación que también podemos utilizar y que nos pueden dar efectos muy específicos para mostrar alguna estructura o algún aspecto en especial del organismo que queremos fotografiar. Y finalmente, y no menos importante, la iluminación natural, que en fotografía ex situ, en grandes espacios como zoológicos o reservas, es importante porque muchas veces no vamos a tener la oportunidad de nosotros controlar los factores de iluminación de la fotografía.
Y en ese sentido vamos a tener que aprender a leer un poco la iluminación o la luz, como diría uno de de hecho mi maestro de fotografía, que también nos va a dar una plática después, se llama Carlos Eduardo Rubio Valdés. Aprender a ver la luz. Y suena un poco incluso místico el pensar, ¿no? Pues aprender a ver la luz. Y sí, la luz tiene un comportamiento, tiene diferentes colores, a pesar de que estemos acostumbrados a siempre verla en función de cómo reboten los objetos, pero la luz per se tiene cierto color y eso va a influir en la calidad y en el aspecto de la fotografía al final. Entonces, en ambientes como zoológicos, como aviarios, como colecciones de animales grandes, que puede haber colecciones privadas o zoológicos privados, la iluminación natural juega un papel muy importante y ahí ya es importante aprender o tener muy en cuenta qué parámetros de la cámara vamos a nosotros a manipular, de la cámara y de nuestro lente, para tratar de obtener justamente la imagen que queremos con esa iluminación que no podemos controlar al 100%. Entonces, pues básicamente es todo lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Quisiera cerrar con algunas conclusiones. Primera, no necesitamos hacer fotografía in situ todo el tiempo para ligar nuestras imágenes a esfuerzos de conservación. Podemos explorar el campo que la fotografía ex situ nos ofrece. Adicionalmente, hacer fotografía ex situ no implica siempre mantener en cautiverio a los animales. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto resulta bastante conveniente cuando se tienen animales en cautiverio para efectos de estudio, o porque hay personas que tienen colecciones privadas de ejemplares que nos pueden ayudar a tomar esas imágenes con el objetivo que estemos buscando en términos de conservación. Y finalmente, y esta es una invitación, si alguien del público que está viendo la presentación tiene la idea de iniciar en el mundo de la fotografía, pero siente que necesita grandes equipos o grandes cursos de fotografía, mi recomendación es que no esperen a que eso ocurra, pierdan el miedo, pueden conseguir una cámara prestada, yo empecé así, y simplemente tratemos de entender cómo se comporta la luz, cómo incide la luz en el objetivo que queremos fotografiar, y empecemos a hacer experimentos, empecemos a perderle el miedo al modo manual de nuestras cámaras fotográficas. Ok, pues muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. La verdad fue un tema muy interesante. Tenemos unas cuantas preguntas. Paulina Díaz hace la pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor reto fotografiando ejemplares ex situ? Yo podría decir dos retos. El primero es cuando se fotografían animales o ejemplares cuyo comportamiento representa un reto a la hora del manejo, o ejemplares sobre todo que de pronto, digamos que se ponen demasiado nerviosos y son muy difíciles de controlar. Y suena gracioso porque probablemente estamos pensando en felinos grandes, animales que nos pueden, digamos, representar un riesgo físico inmediato a gran escala, pero puedo decirte que hay algunas especies de tarántulas en específico que son considerablemente difíciles de fotografiar. Y hay algunos puntos conductuales que influyen en ello, ¿no? El primero es, por ejemplo, las tarántulas o la mayoría de ellas son fotofóbicas. Entonces, el tener la luz encima para poder obtener la fotografía hace que esos animales intenten ocultarse inmediatamente. Entonces, tienes que estar preparado para poder controlar al ejemplar, manipular el set que armaste para poder tomar la fotografía y además estar al pendiente de tu equipo fotográfico, porque muchas veces estás más concentrado en cuidar al animal y puedes llegar a dañar el equipo, aunque yo es algo que siempre he pensado, si voy a perder un lente, una cámara, prefiero perder el lente o la cámara que hacerle daño al ejemplar. Entonces es como el centro de ahí. Eso es uno de los mayores retos que he tenido. Y digamos que ex situ, otro de los retos importantes es cuando tienes ejemplares que son muy delicados o que toleran muy poco el manejo. En el caso, por ejemplo, de anfibios,
son animales que se desecan muy rápido. Hay ejemplares de ranas, por ejemplo, leptodactílidos, género Craugastor y demás, que son súper sensibles a la desecación. Entonces, el propio calor de la iluminación que estés utilizando puede provocar la muerte del ejemplar. Entonces, tienes que, digamos que, armar el set que estás pensando usar, tener muy claros cuáles son los parámetros de la cámara que vas a utilizar, qué tipo de iluminación, y colocar al animal, tomar los disparos y dejarlo en paz. Justamente, yo creo que los mayores retos es mantener la seguridad y el bienestar de los ejemplares que se fotografían. Ok, muchísimas gracias. También Paulina Díaz pregunta, ¿es muy caro llegar a ser fotógrafo de la naturaleza? Híjole, depende de cuál sea tu objetivo realmente. Yo te puedo decir que, por ejemplo, y creo que la pregunta ya va más en fotógrafo de la naturaleza, en la definición amplia del concepto. Puedes llegar a gastar muchísimo dinero en óptica, que son los lentes. Yo creo que es lo más caro, de hecho, una vez que ya te haces una cámara que es de confianza. Pero no necesitas gastar tales cantidades de dinero para realmente obtener buenos resultados. Si realmente sabes o tienes el conocimiento de fondo de qué es lo que está involucrado en obtener la fotografía que quieres, puedes hacerlo con equipo increíblemente básico. Para dar un ejemplo, una de las fotografías que fue publicada en este libro de lo mejor de la fotografía de naturaleza en México que tomé, la tomé literalmente con una cámara de lente fijo Nikon W100, que son estas cámaras que se pueden sumergir, y básicamente fue en el modo macro de la fotografía, más bien de la cámara, y con eso hice la fotografía. El truco y realmente lo importante ahí fue controlar la iluminación. Entonces, no creo que sea muy caro necesariamente, pero como lo puse en la presentación, debo tener un Sigma 100-400 acoplado a tu, no sé, ¿qué te gusta? Una Nikon D90, pues sí te ayuda mucho. Ok, Diego Alcobé pregunta, ¿qué me recomiendas para tomar fotos tan buenas como las tuyas? Bueno, de entrada, muchas gracias por el cumplido a mi trabajo, lo aprecio muchísimo. Yo lo que recomendaría es practicar muchísimo. No necesariamente tienes que practicar con animales vivos todo el proceso. Puedes utilizar diferentes modelos, puedes utilizar diferentes objetos. Lo importante es justamente, y vuelvo, de verdad, suena totalmente inverosímil, pero aprender a leer la luz, aprender a ver cómo se comporta, es lo que te puede dar completamente la idea de qué es lo que necesitas o de qué manera necesitas manipular la luz y en ese sentido ajustar los parámetros de tu disparo para obtener la imagen que estás buscando. Entonces, ese sería mi mayor consejo. Definitivamente, si se puede acceder a un curso en el que alguien te guíe para qué es lo que significa cada parámetro de tu cámara, qué es lo que puedes hacer con cada tipo de lente, cómo afecta la calidad de la óptica, tu imagen, está perfecto, está muy bien y eso te va a ayudar. Pero creo que la práctica, la constancia y tener la dedicación de tratar de entender estos factores y cómo se relacionan es lo que te puede ayudar a mejorar mucho tu trabajo. Ok, de igual manera, Diego Alcobé pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó tomar esas fotos? Ok, yo empecé a tomar fotografía como una actividad, literalmente como terapia ocupacional en 2015. Entonces, digamos que algunas de las fotografías que les puse en la presentación fueron tomadas hace un par de semanas, en realidad. Y yo diría que entonces ha sido un camino de unos 6 años de ir creciendo, de ir aprendiendo. Y no solamente, como comentaba también en la presentación, no solamente o no siempre es nada más el disparo. ¿Qué más quisiéramos? Que siempre el primer disparo fuera la imagen que ya estamos esperando, pero también tomarme el tiempo de aprender a hacer procesamiento digital de imágenes. No necesariamente, mucha gente oye procesamiento digital y dice, ¡ay, por Dios, ya le metiste un color que no era! No, es realmente revelar la fotografía, que al final de cuentas es una fotografía digital, utilizando un procesador de imágenes. Pero sí, yo diría que unos 6 años,
pero creo que si hubiese tenido mucho más tiempo para poder dedicar a la práctica, probablemente hubiera sido menos. Ok, de nuevo, Diego Alco me pregunta, ¿qué lente me recomiendas para tomar fotos de aves? Híjole, yo para telefotos realmente estoy bueno, voy a empezar desde el inicio. Realmente la fotografía con telefoto no es mi fuerte. Realmente utilizo un telefoto muy básico, que viene igual con cualquier cámara, que es un 70-300, que son estos telefotos muy pequeñitos, que tienen muchas limitaciones en términos de distancia a la que puedes tomar la imagen. Pero me encantaría, justo por lo que he leído, tener un Sigma o un Tamron. Son lentes de muy buena calidad óptica. Y para fotografía de aves, yo creo que yo utilizaría probablemente un 100-600 o un 100-400. Son telefotos que te permiten estar a una distancia bastante grande, sin acercarte, sin molestar al ave. Y en ese sentido es más probable que obtengas una imagen natural o, bueno, en algunas de las salidas a pajarear que he hecho, de siquiera que obtengas la imagen, ¿no? Porque con aves es muy común que siquiera te acercas un poco y ya se fue y no la vas a volver a ver en meses, años y felices días. Entonces, sí, yo te recomendaría un telefoto que te permita tener una distancia focal lo más grande posible respecto al ave que quieres fotografiar. Ok, muchas gracias. De nuevo, Diego Alcobe pregunta, ¿tienes alguna red social para seguir tu trabajo? Sí, sí tengo un perfil de Instagram exclusivamente dedicado a mi trabajo de fotografía ex situ y lo pueden encontrar como @time de tiempo, _Steiner de manchado, _monsoon, Time Steiner Monsoon. Si no, se lo puedo compartir a cualquiera de nuestras moderadoras y si gustan publicarlo, sería un honor. En la página, sí, claro que sí. Claro que sí. Roy Vargas Ñáñez dice, está bien la fotografía, gracias. Y Charles BZ dice, excelente tema y gran ojo. Muchas gracias. Bueno, pasando también a otras preguntas, ¿tú considerarías la fotografía como una herramienta para poder diferenciar especies a simple vista? Es complicado y depende de qué tipo de organismos estemos hablando. Para darte un ejemplo, si yo tomara fotografía, por muy buena la fotografía que yo tomara, hay un género de tarántulas, un grupo de tarántulas que durante mucho tiempo estuvo dentro del género Brachypelma, que recientemente en 2018 me parece, se separó en dos, que es Brachypelma y Clitocatl, y hay al menos dos especies de Clitocatl que siempre me han provocado issues en términos de identificación, que es Clitocatl vagans y Clitocatl epicureanum. Si yo tomara fotografía, digamos de primer plano, de dos hembras adultas de esas especies, sería muy complicado diferenciar una de otra, porque básicamente tienen la misma coloración y características físicas y anatómicas muy similares. Ahora, depende mucho también de qué tanta experiencia tengas trabajando con los organismos. Hay muchas veces en las que puedes diferenciar ciertas especies a través de características muy específicas. Por ejemplo, en Epicurianum hay una cierta coloración blanca en las patas, un poco más clara, que la diferenciaría de una vagans para mí, a mi ojo. Ojo, esto es muy subjetivo. Entonces, yo realmente para diferenciación de especies sí recaería en los métodos taxonómicos, ya sea por estructuras anatómicas que están reportados ahora sí que elsewhere, o ya sea por métodos genéticos. ¿Hay ocasiones en las que las podemos diferenciar con facilidad? Sí. Hay ocasiones en las que es muy difícil. Últimamente, y para dar un ejemplo súper actual, se dividió a Agalignis calidras en Agalignis calidras y Agalignis taylori. Calidras está en la porción más sur de la distribución biogeográfica y taylori es en la más norte, que es la que toca México. Si tú ves a las dos ranas en el estadio juvenil, por ejemplo, saben igual. Es muy complicado diferenciarlas, a menos que ya te metas, por ejemplo, a analizar estructuras anatómicas.
La única fotografía que yo podría decir ex situ, que sí nos podría ayudar, pero cuando es tomada justo con ese objetivo, es la macrofotografía. Porque ahí podemos tomar foto macro de ciertas estructuras, hacer la comparativa y poder discernir. Pero solamente si fue tomado con ese objetivo, cuidando que las estructuras sean visibles. De otra forma, puede llegar a ser complicado. Ok. Y bueno, también, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión acerca de la fotografía como camino hacia la conservación, a pesar de ser un tema que es bastante cuestionado? Bueno, ahí es importante, yo creo que hablar, y es inevitable meter un poquito el tema de la ética de cada persona que está en el quehacer fotográfico involucrado en términos de conservación. ¿Creo yo que es un camino como tal? No creo que la fotografía sea un camino per se. Creo que es una herramienta que puede ayudar a complementar los esfuerzos de conservación en diferentes frentes. Pero como tal, bueno, yo hago conservación porque hago fotografía, ahí sí tengo mis dudas al respecto. O sea, es una herramienta, ayuda muchísimo, atrae esfuerzos de conservación, atrae atención del público, sí, pero el hecho de salir y fotografiar un ave cada fin de semana no me hace conservar las aves, ¿no? Ahora, en términos de que es criticado, híjole, ahí sí me gustaría preguntar como tal, ¿en qué contexto? Ok, pues hablando acerca de la conservación, ¿no? Que pues muchas personas lo manejan como que no sirve tanto para la conservación, otras personas que sí. Entonces hay como ese cuestionamiento. Entiendo, perfecto. Y bueno, una de las cosas que yo creo que es importante tener en cuenta es, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Supongo que habrá quien diga, no, pues es que eres fotógrafo, tú no haces conservación. Y es cierto. El mero hecho de tomar mi cámara y disparar y editar una foto y subirla a una red social no me hace conservar absolutamente nada. Pero todo está, creo yo, en cómo se utilice la fotografía, con qué objetivo, qué es lo que quieres transmitir y en qué contexto y en qué foro lo transmites. Por ejemplo, tenemos el tema de las tarántulas, que es un tema que a mí me apasiona. Más allá de la fotografía, de las tarántulas son animales que yo encuentro apasionantes. Y resulta ser que son animales muy poco comprendidos y con esfuerzos de conservación muy limitados. O sea, aquí en México hay algunas cosas que se hacen en la costa de Guerrero, pero poco más. Y son animales que están estigmatizados desde siempre. Son animales que cuando alguien los ve en campo, cuando entran a una casa, en una comunidad rural, lo más seguro es que ese animal reciba un chanclazo y muera. O sea, así dice. ¿Qué es lo que pasa con la fotografía? O qué es lo que, sobre todo en mi caso, pues, si alguien entra a mis redes, a mi Instagram y lo ve, yo lo que trato de mostrar es la belleza intrínseca que hay en estos animales, y tratarlo de complementar con hechos o con facts que hacen que se pueda ver el valor de ese animal en su entorno, su valor justamente más allá de cómo se ve. Entonces, ¿hago conservación? Si alguien me lo pregunta, no, definitivamente en este momento de mi vida, no hago conservación. Pero creo firmemente que la fotografía, y sobre todo la fotografía ex situ, puede ayudar a complementar muchísimos esfuerzos de conservación de una manera muy importante, definitivamente. Entonces, sé que es una posición algo tibia dentro de lo que cabe, no me puedo mover a decir, sí, o sea, yo como fotógrafo hago conservación, porque no, va mucho más allá. Son esfuerzos titánicos, son esfuerzos enormes hacer conservación de vida silvestre, que no se pueden quedar solo en una fotografía, pero creo que ayuda muchísimo. Ok, muchísimas gracias. Alejandro Torrado dice, excelente plática. Muchas gracias. Y Charles Peseta dice, pero en ello de la fotografía para la identificación de especies hay que agregar que el gran combo es biología más fotografía. Y eso ayuda un buen porque gente como tú genera instantáneamente una línea de lectura y conciencia. Muchas gracias. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Y va un poquito ligado a esta última pregunta, ¿no? O sea, realmente la fotografía por sí sola y descontextualizada no va a lograr conservar nada, pero sí se trabaja en conjunto.
con conocimiento biológico y con divulgación, yo creo que definitivamente es un conjunto que sí formaría un camino hacia conservarlo. Ok, y bueno, por última pregunta, por ejemplo, ¿tú planeas en un futuro cercano dar algún curso sobre fotografía? Es algo que me he venido planteando. Hasta el momento había sido o se ha mostrado complicado por la organización de tiempo, pero es algo que me gustaría hacer. Definitivamente creo que es algo que puedo considerar y definitivamente si en algún momento armo algún curso, lo voy a anunciar en mis redes sociales y definitivamente me haría muy feliz que gente que haya visto esta plática y que se haya sentido inspirada por mi trabajo y por lo que he dicho, me pudiera acompañar en ese curso. Ok, pues tenemos otro comentario. Roy Vargas Ñeñez dice divulgación científica. Y pues bueno, con eso terminaríamos la plática. Una vez más, doctor, le agradecemos mucho su participación y su interés. Y bueno, creo que el tema de la fotografía es algo que a muchas personas nos interesa, porque sí, detrás de una fotografía bonita hay todo un escenario, ¿no? Entonces, Sí, una vez más, definitivo. muchísimas gracias por su participación y ojalá tengamos la oportunidad de volverlo a tener en estas pláticas. No, muchas gracias. Es un placer haber estado por aquí y les agradezco también el espacio. Y pues bueno, definitivamente si se vuelve a presentar la oportunidad, con gusto estaré por aquí de vuelta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.